Agradecemos al Señor que nos ha dado el privilegio de haber disfrutado de los alimentos y ahora que tengamos todavía la bendición de seguir disfrutando de este otro alimento, la palabra de Dios. Así que damos gracias a las hermanas que prepararon la comida que ha nutrido nuestro organismo. Les agradecemos por el esfuerzo que hicieron de preparar esos alimentos tan saludables. Y estoy muy contento de haber conocido a algunos de ustedes mientras comíamos, que hemos tenido conversaciones por teléfono en el pasado, pero que no nos habíamos visto nunca, como mi hermanita aquí, Leonor Padilla. Ha sido un gusto con la hermana haber conversado algunas veces telefónicamente y ahora venir aquí a vernos personalmente. Ya la hermanita ya había ido hasta Shepherd a conocernos. La hermanita, ¿su nombre? Francisca. Y luego otras hermanitas que he conocido aquí de la Iglesia del Aire, le llamamos nosotros, que son esos hermanos que en casa se congregan y siguen el servicio los sábados que hacemos nosotros desde Texas cada sábado, valga la redundancia. Así que ha sido un gusto para mí conocerlos a todos, a los que no son de la Iglesia del Aire, porque están congregándose físicamente acá. Igualmente me es un gusto conocerlos y agradecido estoy con Dios de que nos permitan compartir la palabra con ustedes. Vamos a tratar este tema que lo hemos titulado «Haz que la lluvia tardía llene mi vasija». Todos nosotros aquí somos vasijas. Pero ¿cuántos de ustedes quisieran que la lluvia tardía les llene a ustedes como vasija? ¿De verdad? Oh, hermanos y hermanas, la lluvia tardía. ¿Qué cosa es eso? La lluvia tardía es un término que lo encontramos en la Biblia en varias ocasiones, siendo uno de ellos el que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Abramos la Biblia. Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel, capítulo 2 y versículo 23. Dice la Escritura: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Si bien es cierto, hermanos, las palabras que hemos leído en relación con la lluvia tuvieron una aplicación literal, también tienen una aplicación espiritual. Tienen una aplicación figurada, pues así le fue revelado a la mensajera del Señor, Elena White. Se los pongo acá. Dice: bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y al tiempo de la cosecha, bajo esa figura los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Pero para tener más claro qué quiere decir la sierva del Señor con la expresión derramamiento de la gracia espiritual, veamos la siguiente declaración. El Señor emplea estas operaciones de la naturaleza para representar ni más ni menos, ¿qué cosa? La obra del Espíritu Santo. Como el rocío y la lluvia son dados en primer lugar para hacer que la semilla germine y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu Santo es dado para llevar adelante de una etapa a otra el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Así que, hermanos, el don profético está haciendo una analogía de las lluvias
con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se refería el apóstol Pedro a esta misma experiencia? Vamos a Hechos 3, versículos 19 y 20. Hechos 3, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Interesante, hermanos. Pedro pone antes de la venida del Señor la llegada de los tiempos ¿de qué? De refrigerio. ¿Qué significan estos tiempos de refrigerio? El don de profecía nos lo aclara. Dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Así que la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor son la misma cosa, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la equivalencia de esa palabra refrigerio? Vean esta otra cita. El refrigerio o poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Noten que el equivalente del término refrigerio es poder de Dios. Pregunto, ¿cuántos necesitan aquí el poder de Dios? Oh, hermanos, necesitamos el poder de Dios. Y no solo lo necesitamos, sino que lo necesitaremos. ¿Para qué? Para esto, miren. Si tenéis una sensación de necesidad en el alma, si sentís hambre y sed de justicia, es evidencia de que Cristo está obrando en vuestro corazón para que lo busquéis, a fin de hacer por vosotros, mediante el don de su Espíritu Santo, las cosas que os es imposible hacer por vosotros mismos. Así que, ¿para qué necesitamos nosotros el Espíritu Santo, hermanos? Para que haga por nosotros, dice, lo que nos es imposible hacer por nosotros mismos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Leamos Juan 16, versículos 7 al 11. Juan 16, versículos 7 al 11. Y aquí la Escritura dice, Juan 16, versos 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Miren ustedes, 3 cosas hace el Espíritu Santo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Una es convencernos de pecado. Otra es convencernos de justicia y la otra es convencernos de juicio.
¿Quién te convenció a ti, hermano, de que eras un pecador? ¿Tú solito te convenciste? No. El Espíritu Santo puso en ti esa convicción de que eras pecador. ¿Quién te convenció a ti de justicia? Es decir, que necesitabas la justicia de Cristo en tu vida para que ese pecado fuera perdonado. ¿Quién te convenció después de hacerte sentir que eres pecador? ¿Quién te convenció de que necesitabas de ser justificado por la fe? Solo el Espíritu Santo. Él te convenció que necesitabas la justicia de Cristo en tu vida. ¿Y quién es el que te convence que si no quieres nada con la justicia de Cristo, finalmente entonces lo que te espera es el juicio y que tendrás que ser enjuiciado? ¿Quién es el único que te convence de que tendrás que ser enjuiciado? Solamente el Espíritu Santo. Así que esas tres cosas tú no las puedes hacer por ti mismo. De manera que el Espíritu Santo ha sido dado para que nosotros, hermanos, seamos convencidos de eso. Pero hay algo más. Hay algo más por lo que necesitamos nosotros el Espíritu Santo. Y es para poder ser libres del pecado. Miren lo que dice Romanos 7, 14 al 20. Romanos 7, 14 al 20. Dice la Escritura: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo nos está presentando la lucha que él tuvo con el pecado. Y es una lucha que todos nosotros enfrentamos. Pero Pablo solo pudo en esa lucha alcanzar la victoria por medio de una tercera ley. Aquí está hablando él de la ley, del pecado. Está hablando, hermanos, de la ley de Dios también, que es espiritual. Pero él nos va a decir ahora que una tercera ley tiene que venir en su ayuda para solucionar por completo el problema de si satisfago la ley de Dios o satisfago la ley del pecado, porque ambas leyes son un conflicto en mi vida, dice Pablo. Pero la tercera ley, hermanos, aparece para ayudarle en ese problema. Y la tercera ley está aquí en Romanos 8, verso 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que noten ustedes, ¿para qué el Espíritu Santo es dado? Para, hermanos, liberarnos de la ley del pecado, para darnos la victoria sobre la ley del pecado. A manera de tercera ley, el Espíritu viene para librarnos de la muerte eterna. ¿Ven entonces la importancia de que el Espíritu Santo aparezca en nuestra vida, sea parte de nosotros, venga a llenarnos? Oh, mire el don de profecía. Dice que el pecado solo puede ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir, dice, no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina.
Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. Pregunto, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Oh, mis hermanos, definitivamente que sí. Nadie puede vencer el pecado si no tiene al Espíritu Santo consigo. Nadie puede vencer las tendencias al mal, tanto hereditarias como cultivadas, sin el Espíritu Santo en su vida. Oh, Cristo nos da otra razón más por la que necesitamos el poder o refrigerio del Espíritu Santo. Y esta otra razón la encontramos en Juan 14, versículo 16 al 17. Juan 14, versículo 16 al 17. Dice, el Espíritu de verdad. Vamos a leer el de 16. Y yo rogaré al Padre, yo estaba leyendo en el 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es saber, como decían los griegos, que nosotros tenemos un paracleto. Es decir, alguien que está a nuestro lado, alguien que ha sido llamado para venir a la par de nosotros, a darnos su ayuda en todas las aflicciones. Imagínense el cuadro que usted está en un tribunal y a usted le toca hablar, porque usted es el acusado, pero usted tiene allí a la par un abogado y usted se siente bien fortalecido, porque esta persona es muy capaz, porque esta persona está allí para ayudarlo a salir del problema. Bueno, hermanos, algo así es el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo a manera de abogado. Él siempre está a nuestro lado para ayudarnos en las pruebas, en las dificultades. Cuando usted le den de predicar la palabra de Dios, cuando le den el privilegio de cantar, siempre dígale al Espíritu Santo, quiero que estés conmigo allí a la par para que me ayudes a cantar. Quiero que estés conmigo allí a la par para que me ayudes a predicar. Cuando vaya a dar un estudio bíblico, dígale, yo quiero que vayas conmigo, yo quiero que estés a mi lado. El Señor para eso dejó el Espíritu Santo, hermanos, para que esté con nosotros siempre, para que esté con nosotros y para que esté en nosotros. Y si está en nosotros, entonces venimos, dice, a ser partícipes de la naturaleza divina, porque alguien de la deidad está en nosotros. Oh, hermanos, esto es algo hermoso. La mensajera del Señor, vea cómo lo dice, en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía al Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Amén. Oh, hermanos, no hay que sentirnos nunca solos. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a ustedes en la persona del Espíritu Santo. Nadie se sienta abandonado ante la aflicción, ante la prueba. Usted puede pasar por alguna situación difícil en su vida. De repente se puede sentir vacío, se puede sentir solo, se puede sentir triste, pero no se le olvide que a la par suya está el Espíritu Santo para darle consuelo, para darle ánimo. Nunca se sienta desamparado ni abandonado, porque la tercera persona de la deidad está aquí a su lado. Oh, hermanos,
habiendo mostrado hasta aquí las razones por las que necesitamos el refrigerio o poder del Espíritu Santo, cabe preguntarnos, ¿y ya lo recibimos? ¿Ya recibimos el Espíritu Santo en su primera fase? Es decir, como lluvia temprana. Porque hermanos y hermanas, solo los que han experimentado el Espíritu Santo en su primera fase como lluvia temprana, solo ellos van a experimentar la segunda fase como lluvia tardía. Hermanos, es importante asegurarnos, ¿ya recibí el Espíritu Santo? ¿Ya estoy experimentando la lluvia temprana? ¿Qué cosas están sucediendo conmigo? Uno puede saber, hermanos, si a manera de lluvia temprana el Espíritu Santo ya está con uno. Hay maneras de cómo identificar eso. La primera es cuando nos gusta estar ante la presencia de Dios, como estamos todos hoy aquí. Esta es una señal de que la lluvia temprana ha caído sobre nosotros. Si no, ¿dónde estuviéramos? La segunda es cuando nos gusta servir a Dios en cualquier privilegio, cuando nos gusta salir a su obra misionera, cuando nos gusta apoyar la obra del Señor, son señales de que la lluvia temprana ha caído sobre nosotros. Cuando para nosotros Dios es algo especial, Él ocupa el primer lugar en nuestra vida y nosotros siempre estamos buscando agradarlo, hermanos, es una señal de que a manera de lluvia temprana el Espíritu Santo ya llegó. Cuando nos sentimos mal por haber desobedecido a Dios, cuando nos sentimos mal por haber pecado, inmediatamente buscamos al Señor pidiéndole perdón. ¿Quién es el que nos convenció de pecado? ¿Quién es el que nos dijo pecaste, fallaste y buscas al Señor? ¿Quién? El Espíritu Santo. Es una señal de que a manera de lluvia temprana ya llegó en tu vida. Pero asegúrate, hermano, hermana, de que el Espíritu Santo siempre te haga sentir eso. Porque si tú no sientes nada de eso, tú serás un cristiano mediocre. Estarás jugando al cristianismo. Tendrás una doble vida. Nada te motivará a hacer la voluntad de Dios. Solamente llevarás el nombre de cristiano, pero viviendo como un mundano. Porque nada te mueve a buscar de corazón a Dios. Es importante asegurarnos que a manera de lluvia temprana, el Espíritu Santo ya está en nosotros para que así podamos participar de la lluvia tardía. El Espíritu Santo, sigue diciendo el don de profecía, para nosotros las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana son necesarias ¿hasta dónde? Hasta el fin. Sin embargo, dice, ellas solas no serán suficientes. La gracia divina es necesaria al comienzo, a cada paso de nuestro avance, y solo ella puede completar la obra. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Cuán importante, hermanos, es orar por esto. Pedir al Señor que el Espíritu Santo siempre esté en nosotros. Cuán importante es que nosotros vivamos siempre, hermanos, a cuentas con el Señor, para que el Espíritu Santo no deje de guiarnos. Porque así como comienza el caminar de la vida cristiana con el Espíritu Santo, se debe mantener con el Espíritu Santo y terminarla con el Espíritu Santo. No podemos nunca separarnos del Espíritu Santo. El día que nos bautizamos, ese día se invocó el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde ese día hicimos un compromiso de dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo. Y desde ese día del bautismo hasta hoy, hermanos, nosotros deberíamos haber estado experimentando la presencia del Espíritu Santo a manera de lluvia temprana. No podemos estar pensando saltarnos a la segunda lluvia sin haber experimentado la primera. Así que sería bueno preguntarnos en esta hora, ¿cómo está nuestra vida espiritual?
¿Cómo está en este momento nuestra vida? ¿Está rebosante? ¿Está seca? ¿Está toda tibia? ¿Está como un árbol que no tiene hojas, que no tiene vida, que no tiene gozo? ¿No hay pasión por Jesús? Hermanos, si estuviera así, entonces necesitamos suplicar para que a manera de lluvia temprana el Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé de su Santo Espíritu, porque no podemos seguir viviendo la vida así, toda indiferente. Miren, cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno quiere estar siempre donde Dios está. Y yo les pregunto, cuando la congregación se junta, ¿está allí el Espíritu Santo? Entonces, ¿dónde quiere estar uno? En la congregación. Pero qué triste es que nos convoquen ahorita que hay libertad y ahorita que tenemos templo. Qué triste es que nos convoquen a esas santas convocaciones y nosotros no queremos estar ahí. ¿Por qué no queremos estar donde el Señor está? Seamos inteligentes. Si hay manera de venir al culto, hermanos, si hay manera de venir a la iglesia, vengamos porque ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo con los hermanos. Miren, Zaqueo fue un hombre bien inteligente. ¿Por qué él se subió al árbol sicómoro? Porque él sabía que por allí iba a pasar el Señor. Y él quería estar por donde el Señor iba a pasar. Y cuando él estuvo donde el Señor iba a pasar, ¿qué sucedió? El Señor le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque este día o esta noche yo me voy a quedar en tu casa. Se puso donde sabía que el Señor iba a pasar. Así nosotros también, hermanos. Pongámonos donde sabemos que el Señor está. Si el Señor está en la iglesia cuando hay culto, tratemos de estar allí. Si el Señor está en la iglesia cuando se reúnen los hijos de Dios el sábado, tratemos de estar allí. Donde quiera que sepamos que hay algo de Dios, tratemos de estar allí, porque allí está Dios. Allí está el Espíritu Santo y ahí el Espíritu Santo se manifiesta en las vidas de los que están presentes. Así que, hermanos y hermanas, orémosle al Señor para que nos dé su Santo Espíritu, porque Él está más que dispuesto a dárnoslo. Mire lo que dice Lucas 11. Lucas 11, versículo 9 al 13. Lucas 11, versículo 9 al 13. Dice la palabra. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oh, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos solamente en el versículo 9 y en el versículo 10? Y ocupamos los textos para pedir trabajo, para pedir salud, para pedir bendiciones materiales y para pedir tantas cosas que necesitamos. Pero no nos vamos más abajo hasta el 13. Y entender de que ese pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, está en el contexto del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, como utilizamos esos textos para pedir cosas materiales, así también, hermanos, pidamos al Espíritu Santo. Oremos para que sea derramado en nosotros. ¿Cuánto, dice, no dará el Señor, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Así como los padres le dan las cosas a los hijos que les piden. Es importante que pidamos al Señor que nos bendiga,
con el Espíritu Santo. Hermanos, todos los días debemos pedir por esto. Dice la sierva del Señor, Elena White, ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Gracias al Señor que el pastor de la iglesia, el pastor Cervantes, y yo no sé si alguien más con él lo decidió, quisieron que se tuviera un tema del Espíritu Santo. Porque esto, hermanos, es esencial, esto es indispensable. Nosotros deberíamos de tener, dice, hambre y sed por el Espíritu Santo. Nosotros deberíamos desearlo. ¿Por qué? Porque al tenerlo, nosotros recibiremos poder, poder para vencer el pecado, poder para vencer la tibieza espiritual, poder, hermanos, para predicar. Ah, cuán importante es que oremos siempre por el Espíritu Santo, pero pedir esto, hermanos, todos los días. Hacer esto de pedir al Señor todos los días. Es interesante cómo esta sierva pregunta en 2 veces, ¿por qué no tenemos hambre del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? Oh, hermanos, yo diría de que no lo tenemos y no hablamos de Él porque estamos en el mismo pecado que estaban los del Sanedrín. Aquel Sanedrín judío ante quien compareció Esteban. ¿Cómo estaban ellos? ¿Qué pecado estaban cometiendo? Vamos a mirarlo en el libro de Hechos 7, versículos 51 al 52. Hechos 7, versículos 51 al 52. Vean lo que les dice Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Miren ustedes la tremenda denuncia que hace Esteban del Sanedrín. Les dice que ellos resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Qué es eso, hermanos? De resistir al Espíritu Santo. No es otra cosa que no oír la voz de Él, no dejarse guiar por Él. Oh, hermanos, Esteban en su defensa ante el Sanedrín les dice, ustedes resisten al Espíritu Santo. Miren qué cosas, no eran los gentiles los que resistían al Espíritu Santo, sino los depositarios de la verdad. Ellos se resistían, los líderes religiosos se resistían al Espíritu Santo. Por ejemplo, ellos no podían aceptar que el Espíritu Santo usara a un diácono como Esteban para proclamar la verdad. El celo por su organización religiosa no los dejaba reconocer que el Espíritu Santo es soberano y que Él usa a quien Él quiere. Oh, hermanos, ¿por qué tenían a Esteban allí? ¿Por qué estaban listos para matarlo? Porque no resistían que ese hombre, que no era ningún teólogo, que no era ninguno de los de la élite, del liderazgo de la iglesia, ese hombre tuviera poder para predicar. Ellos no lo resistían. ¿Pero por qué lo hacían? Por 3 razones, dice Esteban. Número 1, porque eran duros de cerviz, eran incircuncisos de corazón y eran incircuncisos de oídos. ¿Qué significa esto? Que eran orgullosos, que eran incapaces de doblar la cabeza y humillarse. Pensaban, como algunos líderes del Israel moderno de hoy, de que solo ellos tenían la razón y que solo lo que se hiciera a través de los canales regulares de la conferencia tenía la aprobación de Dios. Prácticamente, hermanos,
eran carnales en su corazón y oídos, es decir, en sus razonamientos y en solo a quien ellos querían escuchar. ¿Y por qué los comparo a ellos con el Israel moderno? Porque resulta, hermanos, que los líderes del Israel moderno eso mismo han hecho en la historia. Por ejemplo, en 1888 y 1901, mire lo que se dice del Israel moderno, de su liderazgo en relación al Espíritu Santo. Dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor, expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 276. En otras palabras, mis hermanos, la lluvia tardía se pudo haber derramado en 1888. ¿Pero por qué no se dio? Dice, por la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. ¿Cómo se le llama esto? Orgullo y prejuicio. No aceptaban que Waggoner y Jones, esos campeones de la justificación por la fe, esos que predicaban que en Cristo el hombre es justificado por la fe. Oh, hermanos, ellos no aceptaban eso y rechazaban ese mensaje, y al hacer eso estaban rechazando que el Espíritu Santo se derramara. Años más tarde, en 1901, volvió a ocurrir. El Espíritu Santo otra vez quiso derramarse y se encontró con los mismos obstáculos. Pues vean, cierto mediodía, dice, estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último congreso de la Asociación General, el de 1901. Si los hombres en cargos de confianza, es decir, los líderes, hubieran seguido la voluntad y el camino de Dios, aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartido. Oh, hermanos, otra vez los ministros y delegados de aquel congreso seguían manifestando el mismo defecto de carácter, el orgullo, impidiendo así que el Espíritu Santo se derramara en aquel congreso. Dice, procuré ver la humildad de corazón que debiera siempre asentar como una vestimenta apropiada sobre nuestros ministros, pero no la llevaban. Busqué el amor profundo por las almas que el maestro dijo que debían poseer, pero no lo tenían. Quise escuchar las oraciones fervorosas ofrecidas con lágrimas y angustias de corazón en favor de los impenitentes e incrédulos en sus propios hogares y en la iglesia, pero no se escuchaba ninguna. Quise escuchar las plegarias hechas en demostración del Espíritu, pero faltaban. Busqué a los portadores de cargas que en un tiempo como este debieran estar llorando entre la entrada y el altar, diciendo, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Pero no escuché semejantes súplicas. Unos pocos que son fervientes y humildes buscaban al Señor. En algunas de estas reuniones, 1 o 2 ministros sentían su responsabilidad y estaban sobrecargados como carretas bajo el peso de las gavillas, pero la mayoría de los ministros no tenían más conciencia de la santidad de su obra que los niños. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 155. En otras palabras, en 1901, las cosas estaban como cuando Jesús vino aquí a la tierra. Que el liderazgo de la iglesia no estaba listo para recibirlo y solo unos poquitos pastores
allá en la aldea de Belén, estaban estudiando las profecías y a ellos les fue revelado el grande privilegio de que el Señor ya estaba aquí en esta tierra. En 1901 igual unos poquitos ministros, dice, estaban realmente orando, intercediendo, suplicando por el Espíritu Santo. Solo unos cuantos mostraban ese temor del Señor. Los demás simplemente ostentaban el cargo de pastores, ostentaban el cargo que tenían en la obra, pero llenos de orgullo, y así el Espíritu Santo no se derramó. Un texto que mejor define lo que debió haber ocurrido y que debería estar ocurriendo ahora es el que se encuentra en 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14. Libro de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y la Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré, ¿qué cosa? Su tierra. ¿Cuándo dice? Cuando mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Aquí, hermanos, se está hablando de humillación, está hablando de confesión, está hablando de arrepentimiento. Aquí se está hablando de tres cosas que para efectos prácticos de salvación deben avanzar juntas: humillación, confesión y arrepentimiento. Eso debió haber ocurrido en el Congreso de 1888, que hizo el Israel moderno. Debió haber ocurrido en 1901 y debió haber ocurrido ya, hermanos, hace tiempo en la iglesia remanente. Hace falta humillación, hace falta confesión, hace falta arrepentimiento. Tres cosas que tienen que avanzar juntas. Pero al frente de estas tres, es interesante que marcha la humillación. ¿Por qué la humillación? Porque, hermanos, en la humillación está la base de todo. Sin ella nunca ha comenzado la vida eterna. Jesús lo dejó establecido al describir el carácter de los súbditos de su reino. ¿Qué dijo él en Mateo 5, verso 13? Mateo 5, verso 13. Dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero antes el Señor ha estado hablando de las bienaventuranzas y ha mencionado que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Pero en estos mansos, hermanos, en estos pobres en espíritu, están los humildes. Así que los súbditos de su reino deben, hermanos, ser humildes. Los pobres en espíritu son los humildes y con ellos mora el Señor. Pues vea lo que dice Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Dice la Escritura: porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A ver, hermanos y hermanas, ¿con quién dice que habita el Señor? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Humilde de espíritu. Una persona humilde de espíritu es aquella que reconoce que es pecadora, reconoce que es pecador. Una persona humilde de espíritu es una persona que depende del Señor y no puede hacer nada sin el Señor. Para todo se somete al Señor. Para todo busca al Señor, busca la dirección del Señor. Esa es una persona humilde de espíritu. Pero la humildad, hermanos, también es reconocer cuando estamos equivocados. En otras palabras, es admitir el error. El hombre natural le encuentra muy difícil hacer eso. El hombre natural le cuesta dar ese paso y Satanás lo atiza constantemente con la obsesión de que permanezca erguido, con la obsesión de que no agache la cabeza, porque él sabe, el diablo sabe, que una vez efectuada la humillación, tiene en gran medida perdida la guerra. ¿Por qué? Porque los humildes son los que van a ser y son justificados por la fe, y Dios los ha hecho humildes. Satanás no quiere que nosotros seamos humildes en el sentido de ceder. A él le gusta que estemos siempre en guerra, que estemos siempre con el orgullo elevado, que estemos siempre en contiendas, en rivalidades, en peleas, en divisiones. Cuando si entramos por el camino de la humildad, oh hermanos, allí alcanzamos la justicia de Cristo. Dice el don de profecía. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Miren ustedes, humildad. Humildad, hermanos, es lo que necesitamos. Y la justificación por la fe, hermanos, se encarga de eso. De manera que este día, yo quisiera, hermanos, animarles para que nos preparemos para recibir la lluvia tardía. Y la mejor forma de prepararnos para recibir la lluvia tardía es permitir que la obra de Dios abata en el polvo nuestra gloria, nuestro orgullo. Hay mucha gloria en nosotros, hay mucha gloria en nosotros, hay mucha gloria humana, y esto nos está llevando a la altivez. Y de seguir así, hermanos, la lluvia tardía no va a caer, porque esa lluvia hace humilde al que la recibe. Vean ustedes, al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Así que solo el Espíritu Santo nos puede hacer humildes. Los necesitamos. Sigue diciendo, vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. No podremos participar del refrigerio, es decir, de la lluvia tardía, si la temprana no está haciendo efecto en nosotros. Yo creo que aquí es oportuno, en esta hora, leer las palabras del profeta Zacarías, las que se encuentran en el capítulo 10, versículo 1. Zacarías, capítulo 10, verso 1. Y dice el profeta, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos
y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. A ver, hermanos, ¿a cuántos dice que le va a dar? A cada uno. Oh, si hay un lugar idóneo para pedir esto, es en una reunión como esta. Si hay un lugar, pero perfecto, para pedir que la lluvia en su estación tardía se derrame y que cada uno reciba esa bendición del Espíritu Santo, si hay un lugar para hacer eso, es este y en este momento. El don de profecía dice, en cada reunión a la que asistamos, nuestras oraciones deben ascender, pidiendo que en ese mismo momento Dios imparta calor y rocío a nuestras almas. Mientras le pidamos al Espíritu Santo, este obrará en nosotros mansedumbre, humildad y una consciente dependencia de Dios a fin de recibir la plenitud de la lluvia tardía. Fíjense ustedes, en cada reunión a la que asistamos debemos pedir la bendición del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, aquí estamos en una convocación santa, en un día santo. ¿No creen que deberíamos de orar por el Espíritu Santo? ¿No creen que deberíamos de orar porque el Espíritu Santo se derrame en nuestra vida para que nos haga humildes, mansos, dependientes de Dios? Hermanos, cada uno de nosotros aquí es como un recipiente listo para ser llenado. Si usted llega a un culto los miércoles, vaya como recipiente listo para ser llenado. Si usted va a un día de culto entre semana, vaya como recipiente listo para ser llenado. Cuando salga de su casa, véngase como vasija lista para ser llenada. El don de profecía, mire lo que dice. No necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Por eso titulé así esta reflexión. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser colaborador de Jesucristo. Al buscar así a Dios, permítanme decirles que Él está permanentemente preparándolos y dándoles su gracia. Alza tus ojos, página 281. Pero me quedo con esta parte que está en amarillo. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba. Cuando usted necesita agua y sabe que viene la tormenta, inmediatamente pone allí sus vasijas, sus barriles, lo que sea, los pone boca abajo. No, ¿verdad? Los pone boca arriba para que se le llenen del agua lluvia. Bueno, dice el Señor, cada uno de ustedes, dice aquí el don de profecía, cada uno de ustedes son vasijas, pero pongan la boca arriba. Porque el problema con ustedes, dice, es que como que anduvieran con boca abajo, de boca abajo se ponen y así no son llenados. Hermanos, pongámonos boca arriba para que seamos llenados del Espíritu Santo. Pero antes, mire, limpiemos el recipiente. ¿Cuál? El corazón. Limpiemos, hermanos, nuestro ser. Limpiémoslo en la sangre de Cristo. Limpiémoslo en la sangre del Cordero. Y luego pongámoslo boca arriba para que la lluvia tardía se derrame. Pregunto en esta tarde, ¿cuántos de verdad quisieran, como vasija, ponerse boca arriba para que el Espíritu Santo sea derramado en ustedes? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran que oráramos ahorita para que el Espíritu Santo descienda? Vamos a orar, arrodillémonos. Padre Santo y bueno, estamos aquí suplicándote que como vasijas, primero nos limpies con tu sangre preciosa y luego nos llenes con tu Santo Espíritu. Señor,
te damos gracias, porque lo único que tú quieres es darnos lluvia de bendición. Lo único que tú quieres es derramar tu espíritu en nosotros. Y nosotros todo este tiempo, como vasijas, no hemos estado boca arriba, listos para ser llenados, sino que hemos estado, Señor, boca abajo, en el sentido de con problemas, con divisiones, con orgullo, pecando. Oh Señor, perdónanos por no haber estado listos hasta ahora, por haber estado tú queriendo derramar tu espíritu y nosotros simplemente indiferentes. Pero aquí estamos, Señor, no solo reconociendo nuestro error ahora, sino también pidiéndote que nos perdones y suplicándote que nos concedas el don del Espíritu Santo. Padre, te ruego que cada uno de mis hermanos y hermanas aquí sea bendecido con el derramamiento de tu Espíritu. Te ruego, Señor, que cada uno de mi hermano y mi hermana aquí pueda orar por esto todos los días, anhelar ser bautizado con el Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que hoy y todos los días anhelemos esto y nos des la bendición de contar con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, lo creemos que lo estás enviando, lo creemos que está viniendo a nuestra vida, lo creemos que nos guiará y lo creemos que andaremos con Él y estará en nosotros. Lo agradecemos desde ya en el nombre de Jesús. Amén.